¿Crees que la filosofía es aburrida? ¿Que no sirve para nada? Aquí en Soliloquios de Metafísico hablamos de filosofía, pero con un enfoque diferente. Entra y escucha. Pienso, luego existo. René Descartes. Muy buenas noches, estimados oyentes del programa de radio filosófico Soliloquios de un Metafísico. Como todos los martes por la noche estamos en un programa más. Hoy es martes 15 de julio del 2014. Les doy la más cordial bienvenida y gracias por su amable atención. En el programa de hoy hablaré de un filósofo que también es muy conocido, aparte de esta trilogía de los más famosos filósofos que son los griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles. En esta ocasión les quiero comentar un poco de la vida y obra de un filósofo que se llama René Descartes, o René Descartes, como se dice en español, este filósofo francés que ha sido gran influencia y marcado un rompimiento de una época entre cierto pensamiento y la inauguración de otro. Algo de música tendremos algo de un grupo que se llama B.D. Lens, que es algo sabroso y tropical, muy rico para esta noche. Pues muy bien, comenzamos con el programa. Pues fíjense que el compañero René Descartes es una figura decisiva del paso de una época a otra, porque la generación en que marca el tránsito del mundo medieval al espíritu moderno en su plena madurez, bueno, es esta, la de Descartes. Ortega ha dicho que este filósofo francés es el primer hombre moderno. Descartes nació allá en un pueblo que se llama La Haya, en la Turena, en el año de 1596. Él procedía de una familia noble y se crió entre muchos cuidados, ya que era muy enfermizo. Al cumplir 8 años, él entra a estudiar al colegio de los jesuitas, uno de los más reputados de esa época, que era el de la Flèche. En este colegio aprende, entre muchas otras cosas, filosofía, literatura, lenguas clásicas, y se adentra a todo este mundo de la literatura clásica, lo cual le dará herramientas para pensar desde la postura que más adelante desarrollará y para pensar una filosofía propia, lo cual le vale un puesto en la historia de la filosofía. También estudia ciencia natural, le parece interesante también la matemática, y la conexión con la física se le hace un poco confusa, y él empieza a dedicarse a estudiar toda esta parte de la filosofía. A partir de eso, él empieza a tener un escepticismo total tanto por la ciencia como por la filosofía, ya que pensaba que no partían de algo seguro, de algo fuerte, de una base a la cual pudiera apoyarse todo el conocimiento. Y es ahí donde empieza a germinar esta filosofía de René Descartes, que más adelante a lo largo de la historia de la filosofía se le reconocería como una de las más singulares. Otra cosa interesante de Descartes es que entra a la vida militar y pues va a la guerra. Allá por el año de 1618, entonces él ingresó al ejército imperial de Maximiliano de Baviera
cuando comenzó la guerra de los 30 años contra los bohemios de Federico V. Y Descartes ahí es cuando hace amistad con la princesa Isabel, lo cual le traería después ciertos privilegios y contacto con la princesa. Entonces él deja la vida militar y luego en 1629 se va a Holanda por la tranquilidad, libertad e independencia que en ese país se vivía. Escribe y publica obras importantes ahí y empieza a entablar relaciones con filósofos y hombres de ciencia de toda Europa. Pero el asunto es que a raíz de sus publicaciones no tiene mucha aceptación y es atacado principalmente por los jesuitas, a pesar de que él es un católico ferviente y que se había educado en los colegios pues eminentemente católicos. Luego la princesa Isabel, que ya por ese entonces tenía 25 años, había leído y le había causado interés las obras de Descartes, por lo que le dedica los principios, y esto hace, que se estreche más la amistad con la princesa Isabel. Ya en 1646 después entra en una relación epistolar con la reina Cristina de Suecia, y es esta la que lo invita a ir a Estocolmo. Descartes acepta y llega a la capital sueca en octubre del 49. A pesar de la amistad y la admiración de Cristina, en cuya conversión al catolicismo incluyeron estas conversaciones, pues no se siente en su elemento en la corte, y eso le afectaría tanto su vida personal como su vida intelectual. Y desgraciadamente en 1650, un febrero, Descartes muere de una neumonía en aquel país pues muy frío. Las obras de Descartes son considerables, ya que no se limitó solamente a estudiar cosas de la filosofía o de la matemática, de la ciencia, y entre otras cosas que le interesaban, se metió en biología, en física, en ciencias naturales, y es más conocido por sus obras filosóficas, como son El discurso del método, publicado en el año de 1637. También tiene otras obras que se llama La dioptrica, los meteoros y la geometría. En 1641 escribe las meditaciones de filosofía primera, y después en 1644 los principios de filosofía. En 1649 el Tratado de las Pasiones del Alma, y también en 1701, publicadas después de su muerte, La regulación y dirección del ingenio. Hay muchas obras que Descartes, principalmente también en las meditaciones metafísicas, que es un tema muy interesante, en las cuales va recogiendo muchos problemas, tanto de antropología, saber con certeza que fuera un hombre, el problema de Dios, que aún estando en contra de los filósofos anteriores no se escapa de su pensamiento. El problema del mundo también es otro tópico que va a abordar Descartes en sus libros y en su pensamiento. Por lo tanto, tenemos esta tríada de hombre, Dios, mundo, que serán los ejes principales del pensamiento de René Descartes, que irá abordando poco a poco y de manera meticulosa, luego con la duda metódica, en sus disquisiciones filosóficas, lo cual le dará tanto amigos como la reina de Suecia, la princesa Isabel, y también enemigos, como lo pudieron ser todos los jesuitas que atacaron sus tratados, y a los cuales tuvo que responder con otro
libro para que se viera, se pusiera el tópico en discusión, lo cual logra hacer en las meditaciones metafísicas. Lo interesante de René Descartes es que empieza a filosofar a través de algo muy singular que a todas las sustantividades humanas nos ha pasado en alguna vez por la cabeza, por la mente, lo hemos pensado. Me refiero a la duda. Descartes encuentra una profunda inseguridad y nada le parece merecer total confianza, dado que en sus estudios ha encontrado que el pasado filosófico es contradictorio. Entre esos nace y se encuentra con algo, no nace, se encuentra con el escepticismo, llamado pirronismo histórico, ya que los sentidos nos engañan con frecuencia, hay además sueño y la alucinación, por lo que el pensamiento no merece confianza porque se cometen paralogismos y se cae con frecuencia en el error. Eso es lo que empieza a cavilar en su meditación metafísica, y entonces dice que las únicas ciencias seguras son la matemática y la lógica, pero dice no son ciencias reales en tanto que no sirven para conocer la realidad. Y se pregunta, ¿qué hacer en esta situación? Lo que trata de hacer Descartes no es llegar a un escepticismo, sino que lo que apunta a él es construir una filosofía totalmente cierta, de la que no se pueda dudar y que no quepa ni el menor resabio de escepticismo. Y es cuando él empieza a poner todas las cosas en duda para encontrar una certidumbre. Y dice que hay que poner todas las cosas en duda siquiera una vez en la vida y no admitir ni una sola verdad de la que se pueda dudar. Es menester, afirma, que en la duda no quepa ni aun como posibilidad. Es entonces aquí cuando René Descartes inaugura esto que conocemos como la duda metódica. Empieza así su disertación sobre la filosofía, sobre los conocimientos que se han vertido en la historia de la humanidad, lo cual el primer paso para Descartes es poner en duda todo. Después ahí empezará a abordar tres tópicos importantes que ya se los mencioné, que son por un lado el mundo, el hombre y Dios, empezando a buscar esa filosofía cierta e indubitable que no deje paso ni siquiera a un ápice de error, a un ápice de mentira que pueda derrumbar todo el edificio filosófico epistemológico que él trataba de construir, ¿no? Es así que empieza también a meditar ahí en su libro, y a partir de la duda metódica va desbrozando los problemas que va encontrando, de saber si la realidad es cierta, si el hombre es algo fiable, si los pensamientos no nos engañan o los sentidos nos engañan. Y entonces es cuando llega a una verdad. Al pasar y repasar todas las cosas, por ejemplo la alucinación, el engaño de los sentidos, los sueños, tratando con tiento no caer y dejar ni aceptar por verdadero algo que no lo es, quería eliminar toda falsedad de su pensamiento, llega a una verdad. ¿Cuál es esa verdad? Bueno, es esta la que él enuncia, que dice: pienso, luego existo. Dice que era tan firme y tan segura que todas las más extravagantes suposiciones de los escépticos no eran capaces de quebrantarla. Juzgué que podía admitirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que buscaba.
Esto lo dice en el discurso del método, en la cuarta parte. Ahí es donde dice pienso, luego existo. Y dice, si estoy en un error, soy yo el que está en ese error. Si me engaño, si dudo, soy yo el engañado o el dudoso. Para que al afirmar yo soy me equivocara, necesitaría empezar por ser, es decir, no puedo equivocarme en esto. Esta primera verdad de mi existencia, el cogito ergo sum de las meditaciones, es la primera verdad indubitable de la que no puedo dudar aunque quiera. Nada hay cierto sino yo, y yo no soy más que una cosa que piensa. Mens cogitatio, ego sum res cogitans, dice Descartes. Por tanto, ni siquiera hombre corporal, sino solo la razón. Es aquí cuando la filosofía en Descartes se va a fundar en mí como conciencia, como razón, y desde entonces y durante siglos va a ser idealismo, el gran descubrimiento, pero también el gran error de Descartes. En esta pequeña frase de pienso, luego existo, ego sum res cogitans, por lo tanto, soy una cosa que piensa, es el punto nodal, el punto central en donde Descartes empieza su meditación. Es así que con esta primera verdad va a tratar de ir a buscar más allá de esto, y es cuando mete lo del criterio de la verdad, ya que piensa que si el mundo no ha resistido la duda cartesiana, tanto en el primer encuentro con ella, se ha perdido y solo queda firme el yo. Este yo soy, yo pienso, cogito ergo sum. Aún así, Descartes no ha hecho más que empezar su filosofía poniendo el pie ahí donde el terreno es realmente muy seguro, su primera verdad, el ego cogito, cogito ego. Pero hay un problema aquí porque parece estar preso en su conciencia, encerrado en su yo, sin poder dar el paso al que lo lleve las cosas. Y bueno, se pregunta, ¿cómo salir de esta subjetividad? ¿Cómo continuar su filosofía ahora que ha encontrado el principio indubitable? Antes de buscar una segunda verdad, se detiene en la primera. Es una verdad bien humilde, pero le servirá para ver cómo es una verdad. Es decir, antes de emprender la búsqueda de nuevas verdades, Descartes examina la única que posee para ver en qué consiste en su veracidad, en qué se le conoce que lo es. Es aquí cuando nace el criterio de certeza, para reconocer las verdades que puede encontrar, y encuentra en que la verdad del cogito consiste en que no puede dudar de él, y no puede dudar porque ve que tiene que ser así, porque es evidente, y esta evidencia en la absoluta claridad y distinción que tiene esa idea. Ese precisamente es el criterio de verdad, la evidencia. Ahora, en posesión de una verdad firme y un criterio seguro, Descartes se va a disponer a reconquistar el mundo, pero para esto tiene que dar un largo rodeo, y el rodeo cartesiano para ir del yo al mundo pasa algo extraño por Dios, del que se quería librar a todo el pensamiento que venía analizando, pues al fin y al cabo cae en este tópico que ha permeado toda la historia de la filosofía. Es ahí donde empieza el argumento que se conoce como el genio maligno. Muy bien, les he dicho que Descartes había abandonado la teología, aún viniendo de un colegio jesuita, y a él le parecía que Dios es incomprensible. Ahora que ya tiene la primera verdad y tiene el mundo, es decir, entre el hombre y el mundo, se interpone una divinidad. Entonces, pues Descartes lo que hace es analizar eso. Primero, Descartes sabe que existe, y lo sabe porque penetra, dice él, de un modo claro y distinto. Es su verdad. Es una verdad que se justifica a sí misma. Cuando se encuentra con algo semejante tendrá que admitir forzosamente que es verdad, a menos que esté en una situación de engaño, claro está, o que sea víctima de una ilusión,
y haya alguien que la haga ver como evidente lo más falso. Entonces la evidencia no servirá para nada y no se podría afirmar más verdad que la de que yo existo, cogito ergo sum. Y esta, porque naturalmente, si me engañan, pues el engañado soy yo, o lo que es igual, yo, el engañado, soy. Así el hombre quedaría definitivamente preso en sí mismo sin poder saber con certeza más de su existencia. Si Dios existe, dice, no lo sabemos, pero tampoco lo contrario. Entonces, si Dios me engaña de ese modo, haciéndome creer lo que no es, tratándome de sumir en el error, no por mi debilidad ni por mi precipitación, sino por propia evidencia, no sería Dios. Este es el Helio maligno. Para él repugna pensar tal engaño por parte de la divinidad. Pero, al fin y al cabo no sabemos si hay Dios, pero si lo hay, no puede engañarme. ¿Quién podría hacerlo sería algún poderoso genio maligno, dice en las meditaciones. Para estar seguros de la evidencia, para podernos fiar de la verdad que se muestra como tal, con sus pruebas claras y distintas en la mano, tendríamos primero que demostrar que hay Dios. Sin esto no podemos dar un paso más en la filosofía, ni buscar más la verdad que la de que soy yo. A ese punto interesante es cuando llega y empieza la demostración de Dios. Descartes prueba en efecto la existencia de Dios y la demuestra de varias maneras con argumentos de muy distinto enlace. Por una parte dice, yo encuentro en mi mente la idea de Dios, es decir, de un ente infinito, perfectísimo, omnipotente, que lo sabe todo. Ahora bien, esta idea no puede proceder de la nada, ni tampoco de mí mismo, que soy infinito, imperfecto, débil, lleno de dudas e ignorancia, porque entonces el efecto sería superior a la causa y esto, dice, es imposible. La idea de Dios, por consiguiente, tiene que haber sido puesta en mí por algún ente superior que alcance la perfección de esa idea, es decir, por Dios mismo, con lo cual se prueba su existencia. Este es un primer argumento de la demostración de Dios. La otra demostración es aquella que suele llamarse la ontológica. Esto es el argumento de San Anselmo en el Proslogium. Dice, sin embargo, hay hondas diferencias entre el sentido de este argumento y la prueba cartesiana. Descartes dice específicamente, yo tengo la idea de un ente perfectísimo que es Dios. Ahora bien, la existencia es una perfección y la encuentro incluida esencialmente en la idea de ese ente. Es pues necesario que Dios exista. Las dos pruebas cartesianas, cuya relación es íntima, tienen un elemento común. Yo tengo la idea de un ente perfecto, luego existe, por lo tanto, existe. Lo distinta de ellas es la razón por la cual la idea prueba la existencia. En la primera se afirma que solo Dios puede poner su idea en mí, una idea innata. En la segunda se muestra que esa idea de Dios que yo poseo implica su existencia. Por lo tanto, las dos pruebas se apoyan recíprocamente y es así, de esta manera, como Descartes prueba tanto la existencia de Dios, prueba que es una cosa que piensa y prueba también, por ende, la existencia o relación del hombre con el mundo a través de un fiador, por decirlo así, que es Dios. Es interesante que Descartes use este argumento para hablar de la comunicación de la res cogitans, que es el pensamiento, con la res extensa, que es el mundo físico, y de la res infinita, que obviamente es Dios, en las cuales hay cierta comunicación ahí. Aunque se pregunta cómo es que se pueda conocer el mundo, es así que empieza a darse esta filosofía del racionalismo en aquel siglo,
con lo cual inicia esto que se llama la subjetividad moderna y inicia una nueva etapa en el pensamiento de la historia de la filosofía. Tanto así inicia una nueva forma de entender al hombre, al Dios y al mundo a través de estos argumentos que permeará hasta nuestros días esa concepción de entender una dentro, una afuera, subjetividad, objetividad. Y eso se lo debemos a mi amiguísimo y compadre René Descartes y todas las implicaciones que tiene el llevar este pensamiento filosófico hasta los extremos, hasta los caudales del pensamiento, aunque después vendrá Kant y tratará ahí de hacer una conciliación entre racionalismo y empirismo, aunque el racionalismo diga que la fuente del conocimiento es la razón, mientras que el empirismo dirá que la fuente del conocimiento es la experiencia. Kant mediará entre estos dos y propondrá otras cosas, aunque va a dejar de lado al noumeno y se enfocará solo en el fenómeno. Hay es que hacer hincapié en que René Descartes inicia una filosofía que ahora conocemos como racionalista y que va en el corte del idealismo. Y obviamente estamos premiados tanto por conceptos y la forma de entender el mundo y muchas otras cosas dadas por la filosofía del francés. Muy bien, quiero dejarlos con una música muy sabrosona que se titula The Truth Be Told de este grupo que se llama The Lens. Espero la disfruten. Seguimos con el programa.